Cuando Gas Natural y Codensa requirieron mis servicios profesionales para efectos de que hiciera un análisis con relación a alguna serie de inquietudes que ellos tenían frente a una serie de aspectos relacionados con los trámites anexos a toda esta actividad de los servicios públicos. Inicialmente mi respuesta fue negativa porque les dije, esa no es mi especialidad, no me parece que yo pueda aportar algo frente al tema. Y me aclararon, no se trata de que usted analice lo que nosotros ya conocemos y sabemos muy bien y la superintendencia mejor, sino que nos dé unos enfoques procesales con relación a los trámites que se están adelantando, especialmente a nivel puramente administrativo, y nos resuelva algunas inquietudes que puedan ser útiles para mejorar lo que en un futuro puede venir con relación al tema. Y no solamente mirado como aspecto de prevención del fraude, sino simplemente como aspecto de administración de justicia, porque en últimas las superintendencias, cuando están actuando, acá, así no tengan funciones jurisdiccionales, tienen la misma función de un juez. No hay ninguna diferencia en un trámite que se adelanta ante la superintendencia en cuanto a análisis de la prueba, recaudo de las mismas, crítica de ellas, etc. Entonces, por ese motivo y con ese enfoque, y sobre la base de que nosotros no pretendemos aquí hacer ningún tipo de críticas ni a la superintendencia ni a las empresas, aceptamos tratar de dar algunas opiniones sobre aspectos procesales que tienen que ver con estas circunstancias. Pero antes de entrar propiamente en materia, es necesario hacer una precisión inicial, porque como lo van a ver más adelante, esta precisión que hago normalmente en todo tipo de conferencias siempre encuentra su aplicación práctica, cualquiera que sea el tema. Y es tener muy claro dos aspectos que son los siguientes. Uno, el Código General del Proceso no es Código General del Proceso. El Código General del Proceso es el nuevo Código de Procedimiento Civil. Se le dio el nombre de Código General del Proceso porque el gobierno, por razones mediáticas, así lo determinó. Pero eso no significa que nosotros debamos desconocer que ciertamente lo que tenemos con el Código General del Proceso es el nuevo Código de Procedimiento Civil. Como segundo aspecto, y ya verán por qué esta precisión de nombre tiene interés, se encuentra que son numerosísimas, y de hecho en los temas que ustedes tratan, en todas las leyes de servicios públicos, en las normas del CEPACA vigente, en normas del viejo Código Contencioso Administrativo, hay multitud de referencias al Código de Procedimiento Civil, numerosísimas. Cuando se hacen esas referencias al Código de Procedimiento Civil, y teniendo en cuenta que entre abogados nos encontramos, ha surgido una tendencia a interpretar diciendo que como el legislador determina que una de las formas de determinar el alcance de la ley es alguno de los métodos escogidos y viables, aquí el exegético, cuando la norma es clara, que si la norma dice se aplicará el artículo tal del Código de Procedimiento Civil, entonces no se puede aplicar el Código General del Proceso, porque el Código General del Proceso no es Código de Procedimiento Civil. Y sobre esa base tienen la, en mi sentir, equivocadísima tesis referente a que en todas las revisiones que se hagan en las leyes al Código de Procedimiento Civil se aplica el viejo Código de Procedimiento Civil. Eso es un error, porque el viejo Código de Procedimiento Civil desde el año 2016 dejó de existir definitivamente, y por lo tanto cualquier referencia que se encuentre en cualquier norma hecha al Código de Procedimiento Civil se entiende remitido al Código General del Proceso. Traigo unos ejemplos para poner de presente la circunstancia, y tenemos en la ley 1116 del año 2006, que es la ley de procesos liquidatorios, dice: las cuestiones accesorias, el artículo 8 hoy vigente, que se susciten en el curso del proceso de insolvencia, se resolverán siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 135 a 139 del Código de Procedimiento Civil. Especifica la revisión. Como el Código de Procedimiento Civil no está vigente, ¿qué debe hacer el intérprete?
acudir a las normas que en el Código General del Proceso regulan lo que estaba en el 135 y el 139 del Código de Procedimiento Civil, que en este caso es sencillo porque es el trámite de los incidentes. Entonces, el trámite de los incidentes que se va a aplicar no es el del Código de Procedimiento Civil, sino el del Código General del Proceso. Otro ejemplo, el artículo 75. Las acciones revocatorias y de simulación podrán interponerse por cualquiera de los acreedores, el promotor o el liquidador, hasta dentro de 6 meses siguientes a la fecha en que quede firme la calificación. La acción se tramitará como proceso abreviado regulado en el Código de Procedimiento Civil. Aquí observen, la revisión es aún no es tan precisa, porque la otra sí decía artículos tales. Aquí dice proceso abreviado regulado en el Código de Procedimiento Civil. Y vamos al Código de Procedimiento, al Código General General de Proceso, y encontramos que no hay proceso abreviado porque, pues, ustedes bien lo saben, se eliminó. Entonces, se entiende que en este caso se aplica el sistema procesal que fue reemplazado en el Código General del Proceso para lo que era el proceso abreviado del Código de Procedimiento Civil, o sea, el proceso verbal. Y el artículo 153 de la ley 142 dice de las oficinas de peticiones y recursos. Es un artículo largo. Todas las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios constituyen una oficina de peticiones, y en el inciso final señala: las peticiones y recursos serán tramitados de conformidad con las normas vigentes sobre el derecho de petición. Entonces observen, si se debe tramitar de conformidad con las normas vigentes sobre el derecho de petición, se entiende que se aplicarán los artículos 13 y siguientes del CEPAC, no los del Código Contencioso Administrativo, porque el Código Contencioso Administrativo solamente rige para los procesos que se encontraban iniciados en el momento en que entró en vigencia el nuevo Código. Entonces tenemos que, como conclusión a estos aspectos, se tiene que toda referencia que realice la ley al Código de Procedimiento Civil se entiende remitida al Código General del Proceso, y toda referencia que realice la ley al Código Contencioso Administrativo se entiende referida al CEPAC, porque es la norma que se encuentra vigente. Ya la orden del intérprete buscar las adecuaciones respectivas. Y en el peor de los casos, si no encuentran una disposición que le permita hacer la aplicación directa, porque en ocasiones es solamente cambio de numeración, está para eso el artículo 12 del Código General del Proceso, que faculta al funcionario, para mí esto también lo pueden hacer los funcionarios administrativos, para aquellos casos donde el pasivo sea de tal característica, puedan buscar soluciones en situaciones similares, o incluso señalar un sistema procesal para observar en ese evento. De modo que este era el preámbulo que quería establecer para efectos de entrar ya a resolver los principales interrogantes que nos han planteado con relación a la problemática que aquí se ha venido debatiendo. Una primera pregunta era: considerando lo señalado en los apartes 133.1, 8 y de la ley, del artículo 133 de la ley 142 del 94, ¿cómo opera el concepto de carga de la prueba que surge de dichas disposiciones? Y si se encuentra que en el desarrollo práctico las empresas prestadoras de servicios están cumpliendo o no con ese concepto de carga de la prueba. Igualmente viene una pregunta adicional que dice que si puede la empresa prestadora de servicio decretar eventualmente pruebas de oficio. Entonces, lo primero que tenemos que resaltar es lo siguiente: el artículo 133 de la ley 142, como ustedes bien lo saben, está destinado a establecer unos eventos de presunción legal, o sea que admite prueba en contrario, de abuso de la posición dominante, porque por definición todas las empresas prestadoras de servicios públicos tienen posición dominante. La posición dominante no es censurable desde ningún punto de vista, es una realidad socioeconómica de todos los países. Lo que es censurable es el abuso de la posición dominante, y eso es lo que la ley ha querido contrarrestar. Entonces, frente al tema de la carga de la prueba, se tiene que el artículo 133.1 dice que se consideran como presunciones de posición de abuso
las que excluyen o limitan la responsabilidad que corresponde a la empresa de acuerdo a las normas comunes, o a las que trasladan al suscriptor o usuario la carga de la prueba que esas normas ponen en cabeza de la empresa. Entonces, ahí ven ustedes una primera referencia al tema de la carga de la prueba. En el 133.8, presume el abuso, las que obligan al suscriptor o usuario a preparar documentos de cualquier clase con el objeto de que el suscriptor o usuario tenga que asumir la carga de una prueba que de otra forma no le correspondería. Y el 133.16, letra C, que dice: las que en el evento de terminación anticipada del contrato determinen que el suscriptor del servicio asuma la carga de la prueba respecto del monto real de los daños. Entonces, se observa que del análisis sistemático de estas disposiciones es un evidente propósito clarísimo del legislador sentar la orientación atinente a que los conflictos administrativos y judiciales, la carga de la prueba estará siempre en cabeza de la empresa. Siempre estará en cabeza de la empresa, obviamente con las excepciones que surjan de aplicar las normas pertinentes del Código General del Proceso, aquellos eventos en donde se exceptúa la carga de la prueba precisamente por las circunstancias tan especiales que surgen de los hechos notorios y de las negaciones indefinidas que, como ustedes bien lo saben, no requieren de prueba. Entonces, si eventualmente una empresa se apoya en un hecho notorio o en una negación indefinida, ahí no tiene que probar, ahí la carga de la prueba se traslada al usuario. Pero son circunstancias, la verdad, en este campo sumamente raras. Entonces se tiene que, considerando que el Código General del Proceso señala que este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia, agrarios, se aplica a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas. O sea, aquí está la norma en el artículo 1 del Código General del Proceso, que específicamente dice: las autoridades administrativas, en lo que no tenga regulación especial, tienen que aplicar las normas del Código General del Proceso cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes. Y el artículo 211 del CEFACA reitera, cuando señala: en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en lo que no es expresamente regulado en este código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil. Ahí ven ustedes otro ejemplo que pone de presente lo que dice como cuestión introductoria: no son las del Código de Procedimiento Civil, sino las del Código General del Proceso. Se tiene entonces que, como consecuencia de estas circunstancias, el artículo 167 del Código General del Proceso tiene total aplicación en el campo que se regula por los procesos de la Superintendencia de Servicios, norma que señala, las más conocidas: incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. De modo que esto nos lleva a una primera conclusión, y es que los artículos que acabamos de citar de la Ley 142 de 1994 no hacen nada diverso a reiterar lo que señala el artículo 167 del Código General del Proceso, que la carga de la prueba le corresponde a quien debe probar los hechos, en este caso a las empresas. Entonces, se tiene que, sobre esta base, se encuentra que cuando una empresa, en desarrollo de sus actividades normales, porque hay otra norma de la Ley de Servicios que ustedes conocen mejor que yo, que faculta a las empresas para hacer visitas en el momento en que lo consideren pertinente, o cuando estima que se pueden estar presentando circunstancias que eventualmente podrían ser fraudulentas, puede iniciar una actuación administrativa. Y al iniciar esa actuación administrativa se llevan a cabo visitas, se impulsan registros fotográficos, en ocasiones se acude a una prueba pericial que versa sobre el medidor respectivo, y incluso se deja un medidor provisional cuando hay que retirar el que supuestamente puede ser objeto de manipulación. Entonces se encuentra que si ese conjunto de pruebas que las empresas pueden recaudar y que entran en el campo procesal bajo el nombre de pruebas
judiciales, extraprocesales, bajo ese conjunto de pruebas que las empresas pueden recaudar, encuentran la empresa, no porque está administrando justicia en nombre propio, no, sino como un trámite que regula los contratos de condiciones uniformes. Si la empresa encuentra que hay mérito para presumir que el usuario eventualmente está birlándole el servicio a la respectiva entidad, produce como consecuencia inicial un primer acto administrativo que los contratos llaman documento de hallazgos. Documento que se remite al usuario suscriptor. Advierto que usuario, suscriptor o propietario es, digamos, indiferente utilizar uno u otro término porque se establece la solidaridad por el Ministerio de la Ley, donde se informa la situación encontrada junto con las pruebas recaudadas, documentos cuyos requisitos se precisan en la misma ley y que no es el caso entrar a mencionarlos acá. Entonces se tiene que una vez se produce ese documento de hallazgo, soportado en toda una serie de pruebas que están estrictamente relacionadas en el acto administrativo respectivo, se le da un traslado, un conocimiento del mismo al usuario. ¿Para qué? Para que el usuario pueda hacer uso de su derecho de contradicción con relación a esas pruebas. Ese término es un término que se establece en el plazo de 5 días. 5 días, y que debe ser observado de manera perentoria, porque es que hay que tener en cuenta que el concepto de los términos en cuanto a acatamiento de los mismos y en cuanto a rango legislativo de las normas que regulan los términos, encuentra un soporte especial en el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia, donde pone de presente que siempre que deba darse prelación al derecho sustancial sobre el derecho procesal, como corresponde, se hará con respeto a los términos. Es decir, que el respeto a los términos es norma constitucional y va más allá de la simple legalidad, porque entra en el campo de la constitucionalidad. Entonces se tiene que si el plazo es de 5 días, es para que dentro de ese plazo ejerciten sus derechos. ¿Qué derechos? Los derechos de contradicción, que se pueden concretar bien pidiendo pruebas, pidiendo la práctica de pruebas, bien aportando él otras pruebas, o simplemente dando una serie de explicaciones, porque no necesariamente tiene que pedir o aportar pruebas con relación a lo que le está diciendo la empresa frente al documento de hallazgos. Y aquí advierto lo siguiente, que en ocasiones se ha dicho que es que se viola el debido proceso porque la empresa llega de improviso al sitio a efecto de practicar las pruebas. Ahí no se está violando para nada ningún debido proceso, se está en todo acorde con lo que señala la ley al respecto, porque sería realmente una absoluta tontería que yo le avisara a la empresa la semana entrante voy a ir a hacer una visita para eso está haciendo fraude. Por Dios, eso se cae de su peso en el sentido de que tiene que ser una visita que no sea anunciada, porque de lo contrario, pues obviamente se adelantarán por el usuario las actividades en orden a que las cosas muestren una aparente legalidad. Entonces se tiene que sobre esa base, una vez recaudadas las pruebas, emitido el documento de hallazgos, vence el término de los 5 días. ¿Qué sucede cuando vence el término de los 5 días y el usuario hace uso de su derecho de contradicción? Pues que en el momento en que el usuario hace uso del derecho de contradicción, vencido el término de los 5 días, se tiene que, lo que inicialmente eran unas pruebas recaudadas por la empresa y que por disposición de los mismos contratos de condiciones uniformes, que en este caso son ley para las partes, tienen el carácter, y lo son, de pruebas sumarias, al darse la oportunidad de la contradicción de las mismas, de mantener su eficacia probatoria, las pruebas recaudadas y presentadas en el documento de hallazgo por la empresa, entran a tener el carácter de plenas pruebas y como tales tienen que ser analizadas en el momento respectivo. Porque en ese momento en que se ejercita el derecho de contradicción es cuando se da un primer evento de si la prueba sumaria, que ya vamos a ver en qué consiste, es
la que acredita cabalmente el hecho, no ha sido desvirtuada, permitirá el paso administrativo subsiguiente, que es ya la resolución de donde se expide la factura. Pero es un tema que menciono un poquito más adelante. Es más, hoy, ustedes ya lo saben, salvo que el juez quiera eventualmente decretar la prueba pericial de oficio, todos los dictámenes periciales tienen que ser por solicitud de parte. Ya el juez no puede decretar, no puede decretar a solicitud de parte dictámenes periciales, solo cuando eventualmente lo considera pertinente hacerlo de oficio. Entonces, se tiene que, esa prueba, informe de evaluación técnica, es una prueba que tiene una manifiesta importancia, pero esa importancia de la prueba no podemos llevarla a grados tales que si no está la misma, entonces la empresa no tiene ya ninguna posibilidad de acreditar, porque hay numerosos eventos en los cuales esa evaluación técnica, que normalmente versa sobre el odómetro, sobre el medidor, es una prueba que en algunos casos no es necesaria. Veíamos hace un momento, en la explicación que se daba inmediatamente anterior, cómo se hace el puente. Al hacerse el puente, es obvio que el medidor respectivo no sufre ninguna alteración. Sencillamente lo que pasa es que no pasa por ahí la energía o no pasa por ahí el gas, pero ahí no hay ninguna alteración. Otro tipo de alteraciones que se pueden detectar, como devolverlo, ponerle trabas para que no marque, etcétera, etcétera, son las que se dan con relación al punto. Pero por eso es necesario resaltar que no se puede exigir por nadie que si no está esa prueba, no se ha acreditado cabalmente el eventual fraude, el eventual consumo no facturado. Entonces, se tiene que, dentro de la crítica de esa prueba pericial, no es pertinente, para efecto de dar consecuencias probatorias, exigir que el dictamen señale de manera específica cuándo se dio la manipulación del medidor, como hemos encontrado en la revisión de algunos procesos que tuvimos ocasión de mencionar. Es que esa es una prueba imposible. Esa es una prueba imposible. Si yo le digo a un perito, dígame si este medidor fue alterado, y el perito dice, sí señor, fue alterado, le pusieron una traba, en fin, lo que diga. Decirle, dígame cuándo, eso es un imposible, es absolutamente imposible. Eso no se puede exigir. Que por pruebas indiciarias se puede deducir la época, cuando bajan los consumos, en fin, toda una serie de circunstancias indiciarias que voy a mencionar más adelante, es una cosa diferente. Pero que se fija como requisito para que la prueba de inspección técnica o prueba pericial en mi sentido pueda ser evaluada, que diga cuándo fue, eso, reitero, es una prueba imposible. Eso no se le puede exigir absolutamente a ningún experto. Debido a lo anterior, pongo de presente y lo resalto que el informe de inspección o pericia o a solicitud de parte no se elige como una prueba que fatalmente deba ser practicada, debido a que existen casos en que la misma resulta impertinente, cuando la supuesta conducta fraudulenta del usuario no conllevó manipulación del medidor, de modo que por otros medios de prueba se puede demostrar esa conducta. Se tiene entonces que, vencidos los 5 días, hay contradicción por parte del usuario suscriptor. Primera hipótesis. Segunda hipótesis. Vencen los 5 días y, como sucede con alguna frecuencia, el usuario suscriptor no dice absolutamente nada, guarda respetuoso silencio. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que en estas dos hipótesis, viene el paso siguiente, y es que si la empresa consideró que realmente se presentaba una situación de eventual fraude, va a producir el siguiente paso administrativo, que es el referente al documento de facturación. Ese documento de facturación que expide la empresa es un documento que abre una segunda etapa. La primera era del documento de hallazgo. Esa etapa termina, o bien porque como consecuencia del documento de hallazgos
la empresa determina que no hubo ningún fraude y ordena el archivo, hipótesis que no he mencionado, pero la cito ahora, o determina que debe seguir adelante, primera hipótesis, o dos, guardó silencio el prestador del servicio. Entonces, en este evento del documento de facturación, de ese trámite de facturación, se tiene que, desde mi punto de vista, acá, ese trámite que viene ahí, es un trámite donde solamente ante la superintendencia, perdón, ante la empresa y luego ante la superintendencia, se debe tener en cuenta eso, se va a debatir el tema referente al monto de la factura. Porque es que la facturación viene como consecuencia del agotamiento del trámite del documento de hallazgos. Entonces, cuando la norma se refiere al punto, hace clara referencia a que en esos eventos, el documento, el trámite del segundo acto administrativo es en orden a discutir el tema de la facturación, el tema de la facturación. No obstante, me dicen que las empresas aceptan que en ese segundo trámite también el usuario pueda demostrar lo que ha habido de demostrar en la primera etapa, lo cual simplemente implica que se abunda en garantías. Entonces, en ese campo es muy importante tener presente que cuando se habla de que se inicia con una prueba sumaria y se convierte en una plena prueba, es menester, y eso lo deben tener muy presente las empresas, que se recuerde que la prueba sumaria no es la prueba deficiente, no es la prueba incompleta, no es el principio de prueba, que es una de las grandes calubias que ha tenido siempre la prueba sumaria. La prueba sumaria tiene exactamente el mismo poder de convicción que la plena prueba. Cuando existe una prueba sumaria, no es que me parece por ahí berrunto que puede ser así, no, es que aquí me lleva mi ánimo que esto es así. No es plena prueba porque aún no ha sido objeto de contradicción. No es plena prueba porque no ha sido objeto de contradicción. Pone de presente lo anterior, comento en mi obra de pruebas, que la única diferencia que existe entre los dos conceptos, sumaria y plena, es el no haber sido surtido el requisito de la contradicción, pero su poder de convicción es siempre igual y la prueba sumaria también debe dar certeza al juez acerca del hecho que con ella se quiere establecer. La prueba sumaria convence con características idénticas a las de la plena prueba, le lleva certeza al fallador respectivo. Entonces se tiene que las empresas deben ser particularmente cautas en que todas esas pruebas que recaudan en esa etapa anterior al documento de hallazgo tengan esa consecuencia determinante de poder llevar certeza al fallador, aunado a otro aspecto, donde ya la circunstancia probatoria es diferente, y es que en estos campos la prueba indiciaria, que es una prueba que yo no sé por qué ha tenido tan poco desarrollo en nuestro medio, no solo administrativo sino judicial, la prueba indiciaria en esos campos es central en el tema este que estamos tocando aquí concretamente, es central, pero lo que tiene que tener presente la empresa es que la prueba indiciaria no surge de una inferencia lógica que hace el fallador basado en nada, sino que la prueba indiciaria tiene un hecho indicador y el hecho indicado. El hecho indicador tiene que estar probado. Entonces, en esa etapa, las empresas tienen que analizar lo necesario para que establezcan probatoriamente una serie de hechos indicadores para llevar al hecho indicado. Ejemplo, que la empresa respectiva tiene una carga instalada, por decir cualquier cosa, dando ejemplo de energía, no es mi especialidad, de 500 kilovatios y que las maquinarias que tienen consumen 1000. Ese es un hecho conocido. El hecho desconocido es el que viene a establecerse acerca de la eventual conducta fraudulenta. Entonces, pongo de presente, teniendo en cuenta lo anterior, destaco que el hecho de que precluya el término para el ejercicio del derecho de contradicción, estoy pasándome a la otra hipótesis, no dijo nada a la persona, guardó silencio, no conlleva que se presuman como ciertos los hechos.
El silencio no conlleva presunción, que quede eso muy claro. Para que el silencio conlleve presunción se requiere norma especial que lo diga. Ejemplo, en el Código General del Proceso dice: si usted no contesta la demanda, se presumirán como ciertos todos los hechos susceptibles de contestación de la demanda. Lo dice la norma específicamente. Acá, el hecho de que el suscriptor guarde silencio no significa que ese silencio por sí solo conlleve la presunción de que está aceptando lo mismo, en absoluto. Es necesario tener presente que siempre conserva la carga de la prueba la empresa, y que por eso no puede tan solo ampararse en que guardó silencio, y que por haber guardado silencio hubo aceptación. Por eso es tan importante que en esta primera etapa anterior a lo que viene como documento de hallazgos, esas pruebas tengan esas connotaciones a las cuales estoy haciendo referencia. Entonces, referente al tema de la segunda parte, o sea, de la facturación, yo insisto en ponerte presente que para mí esa no es una etapa idónea para discutir el tema de si hubo o no hubo fraude. Es un tema simplemente para discutir si la facturación quedó bien o mal hecha. Porque observen ustedes que el artículo 154 de la ley señala que respecto a las decisiones de facturación que realice la empresa, procede el recurso de reposición y el de apelación en los casos en que precisamente lo consagre la ley, y adiciona el inciso posterior que el recurso de reposición contra los actos que resuelven las reclamaciones de facturación. Resalto, las reclamaciones de facturación. Por eso creo que valdría la pena que se pudiera ya en la práctica de la superintendencia de todos los usuarios que se tomara una claridad sobre el tema, en el sentido de si realmente la etapa de facturación es solo para discutir el monto de la facturación y no para revivir etapas precluidas, como yo lo considero, pero es apenas una opinión, y reitero, sé que hay práctica que es contraria. Se tiene entonces que, considerando lo anterior, encuentro que, de acuerdo con el concepto unificado 34 del 2016 de la Oficina Jurídica de la Superintendencia, el usuario tiene derecho a reclamar o controvertir el cobro incluido en la factura, y a partir de ese momento se abre la vía gubernativa. Esto dice la Superintendencia y estoy de acuerdo. Si el usuario no está de acuerdo con dicho cobro, podrá presentar reclamo contra la factura. Primer paso, reclamo contra la factura. La empresa le da respuesta a la misma y, de ser el caso, tramitar los recursos de reposición y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces, aquí en el tema de la Superintendencia de Servicios Públicos, considero que la Superintendencia debe tener muy en cuenta, además ya hay orientación específica del Consejo de Estado sobre el punto, que contrariando lo que es la regla general en el campo procesal en materia de recursos, es decir, que en el campo procesal se establece que el recurso de reposición se puede interponer, y en subsidio de la reposición el de apelación, sin que sea un deber perentorio interponer reposición para apelar. En otros términos, puedo apelar directamente. Eso lo dice el CEPACA, lo dice el Código General del Proceso. En este campo específico de los trámites ante esas entidades, no es pertinente aplicar esas normas, porque tenemos disposición especial. Y en estos eventos es obligatorio, cuando se utilizan los recursos, primero la reclamación contra la factura, luego, cuando se resuelva, los recursos de reposición y de apelación, siempre interponiendo primero la reposición, es decir, que la ley quiere que se dé la posibilidad de resolver de una, si se quiere reconsiderar, y luego sí, la apelación para acudir ante el superior. Sobre esto el Consejo de Estado ha echado para abajo, en 2 ocasiones que encontré, determinaciones sobre el supuesto de que, como se apeló, pero no se pidió reposición, no se utilizó debidamente el sistema y no le dio curso a la solicitud. De modo que yo veo que si eventualmente no se interpone el recurso de reposición, sino se va de una con la apelación, la Superintendencia perfectamente podría, si quiere seguir esa orientación del Consejo de Estado, decir: aquí no hay lugar a trámite alguno, por cuanto no se cumplió con los pasos que obligatoriamente exige la ley. Se tiene entonces
que analizando en bloque todos estos aspectos y de un análisis reitero macro, considero que mirados los casos, varios que tuve ocasión de revisar, en general las empresas cumplen con su deber de la carga de la prueba y que no veo que haya habido por ellas abuso de la posición dominante en esos diversos eventos. Como segundo aspecto, se consulta acerca de los alcances del artículo 150 de la ley 142 del 94 que dice de los cobros inoportunos. El cobro de 5 meses, al cabo de 5 meses de haber entregado las facturas, las empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no facturaron por error, omisión o investigación de desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Se exceptúan los casos en que se compruebe el dolo del suscriptor usuario. Entonces, el tema de los 5 meses lo trato más adelante y acá me voy a detener en lo que tiene que ver con se exceptúan los casos en que se compruebe dolo del suscriptor usuario, porque cuando se comprueba dolo del suscriptor usuario tiene derecho a cobrar todo lo que se le adeuda, pero ojo, todo lo que se le adeuda y demuestre, tiene que demostrar, no es que 6 meses, 8 meses, 10 meses, tiene que demostrar, eso tiene que estar acreditado, pero aquí la excepción es que puede cobrar absolutamente todo. Entonces, se encuentra que ya el límite de los 5 meses, eso obedece ya a unas conductas, pues digamos, de incuria de la empresa que deja pasar tanto tiempo sin facturar. Pero bueno, acá lo que se quiere mencionar frente al tema de la consulta es cómo se hace la prueba del día. Alcancé a escuchar en la primera intervención de la tarde que todavía siguen pensando en las diferencias entre dolo civil y dolo penal. Realmente es una discusión académica en la cual no me voy a detener. Es decir, no es el objeto y vamos a malgastar en modo alguno el escaso tiempo que tenemos para efectos de compartir puntos que les interesan más y que estos los vieron ya en la universidad con absoluta seguridad quienes estudiaron Derecho. Entonces, yo simplemente parto del supuesto de que, dejando de lado innecesarias disquisiciones académicas acerca de si existe diferencia entre dolo civil y dolo penal, entro a analizar el tratamiento del dolo en el tema civil. Simplemente como anotación, con lo cual digo, no hay ninguna diferencia. Pero bueno, eso no tiene ningún interés. Y parto de lo regulado en el Código Civil en el artículo 63, que lo define como la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Esa definición, más que centenaria de dolo en nuestro Código Civil, ha encontrado numerosas interpretaciones, pero dentro de esas varias interpretaciones me ha parecido particularmente ilustrativa una que realizó la Corte Suprema de Justicia en sentencia de noviembre de 1956. Es una orientación que, como lo van a ver, me parece bastante didáctica. La Corte Suprema de Justicia señala, comillas, la intención de engañar debe estar acompañada de maniobras mediante las cuales se logre el engaño. Y por esto la ley habla de intención positiva de inferir injusticia. Por consiguiente, y esto es central, para justipreciar el dolo debe atenderse tanto a lo subjetivo como a lo objetivo. Esto es combinar adecuadamente la intención con la manifestación externa. Es que los aspectos más difíciles y en ocasiones casi imposibles de probar, salvo tal vez prueba de confesión, es probar la intención específica dolosa, que la persona diga, sí, yo tuve la intención de hacerlo. Es una cuestión realmente que, salvo este tipo de prueba, en la práctica es muy difícil que se dé. Pero lo que dice la Corte debe atenderse a lo objetivo, y ese objetivo son las manifestaciones externas. Y esas manifestaciones externas están básicamente soportadas sobre pruebas indiciarias que están como hechos indicadores debidamente establecidos. Estarán constituidas por conductas del suscriptor en orden a alterar los controles de consumo que se realizan a través de contadores o medidores. Los hechos conocidos del ánimo defraudatorio tales como consumos irregulares, no relación de los mismos con la carga instalada, la devolución de los registros de consumo, etc. Todo ese conjunto de circunstancias que se prueban indican algo, la intención. Y si a los indicios graves anteriores, porque son indicios graves, que aquí en Colombia los jueces, y la superintendencia es juez,
le tienen miedo a la prueba indiciaria. Yo no me explico por qué. Le tienen miedo, no se atreven a analizar, y no lo digo solo como crítica a la superintendencia, sino en general a todo el estamento judicial colombiano, que si ustedes analizan, es muy raro que puedan encontrar un fallo soportado realmente en prueba indiciaria, cuando realmente la prueba indiciaria perfectamente permite, debidamente establecidos los hechos indicadores, demostrar y llegar al hecho indicado. Entonces, digo así, si a los indicios graves anteriores se aúna, cuando es útil, la prueba pericial, que es el informe de evaluación técnica que establece la manipulación del medidor, o los documentos que muestran cómo se evaluó el gasto de energía, aquí lo veíamos hace un momento, los documentos era la prueba documental fotográfica, documento no solo escrito, como bien se sabe, la prueba documental fotográfica que pone presente el bypass y todas las obras que hicieron esos sinvergüenzas para efecto de robarse la energía. Porque es que el problema que tenemos en Colombia, una anotación al margen, el problema que tenemos en Colombia es que aquí solamente el ladrón es el que roba objetos tangibles. Entonces el que le roba a uno el celular, que le roba la cartera, el que se mete a la casa y le saca los bienes, ese es el ratero. Pero es un ratero mucho más peligroso el que roba los intangibles, el que está en este campo, que ustedes han analizado todo el día y que está buscar la prevención de todos esos fraudes. Es clara la demostración de los dos elementos que configuran el dolo con en las voces del Código Civil. Pues todo ese conjunto de hechos conocidos, la inferencia lógica que se impone como resultado del medio de prueba denominado indicio es la existencia del propósito de causar el perjuicio. Es que es tan difícil de probar el propósito de causar el perjuicio debido a que el único que se beneficia es el suscriptor. Si hay que tener en cuenta ese aspecto. Esa es la consecuencia del análisis indiciario, es que esto a quién beneficia. No está beneficiando al vecino, me está beneficiando es a mí, me está mejorando fraudulentamente mis balances. Entonces, se tiene entonces que son aspectos que tienen que ser probados, porque el artículo 1616 del Código Civil destaca que el dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos en la ley, en los demás debe probarse. Esta norma sigue formando parte de carga de la prueba y obviamente la tienen que observar y la están observando con el aporte de esos hechos de indicadores como pruebas para inferir el hecho desconocido, las empresas con ese tipo de menciones que hemos hecho acá. Aquí también hay que agregar en los análisis que se hagan otro aspecto que algunos han denominado, no me gusta la expresión, pero la menciono, dolo empresarial. Es una cosa demasiado ambigua, demasiado, dice mucho y no dice nada. No, la conducta de lo que podríamos denominar dolo empresarial es aquella que se evidencia con una serie de maniobras que despliegan esas personas encargadas de hacer fraudes en orden a tratar de evitar que puedan ser sancionadas, tanto penalmente como desde el punto de vista sancionadas, aunque estoy de acuerdo con la superintendencia que estos trámites no son sancionatorios, obligadas a pagar. Entonces se tiene que, frente a esto, se observan cómo, para ocultar esas circunstancias, acuden a multitud de derechos de petición, buscando con montones de derechos de petición que de golpe les florezca el silencio administrativo y de ahí se apoyan para derivar una serie de ventajas adicionales. Reclamos, acciones de tutela, conductas que vienen a constituir otro indicio grave, pues frente a esta clase de procederes y en norma aplicable a estos procesos administrativos, el artículo 241 del Código General del Proceso dispone que el juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes. De modo que acá son aspectos que también se pueden tener en cuenta. El juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes. En conclusión, en mi opinión, existe plena prueba del dolo del usuario cuando se dan las circunstancias advertidas en materia de las pruebas de los hechos indicadores. Como tercer interrogante, se pregunta si, es un interrogante muy sencillo, si podría válidamente plasmarse en un contrato de condiciones uniformes casos de presunción de dolo. La respuesta pues es evidente frente a lo que hemos dicho. Eso no es viable. No es viable porque ahí sería un clarísimo abuso de la posición dominante
desconocería toda una serie de articulados en materia de presunción de buena fe, etcétera, que se citan acá, y que por lo mismo la respuesta es terminante. Es más, no es viable en ningún caso establecer en los contratos de condiciones uniforme eventos de presunción del dolo. Se estaría incurriendo en un acto de exceso en el ejercicio de la posición dominante que conlleva abuso de la misma, pues estaría indebidamente alterando la carga de la prueba. Entramos a otro aspecto, que es uno de los finales, que me parece de los más interesantes frente a la problemática que ha surgido acá, y es los alcances de la cosa juzgada administrativa respecto de la decisión que toma la Superintendencia de Servicios Públicos por vía de recurso de apelación, subsidiario de reposición, en el sentido de si esta es una decisión de cierre o existen otros mecanismos jurisdiccionales de defensa cuando no se comparte por el usuario o por la empresa lo decidido por la superintendencia. Aquí ya estamos frente a la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces, si existe cosa juzgada administrativa, yo respondo de manera terminante y me apoyo en otro concepto, número 15, de la misma Superintendencia de Servicios, que de manera atinada ha mencionado que, luego de una conclusión muy bien fundamentada, con citas incluso de algunos destacados tratadistas que no se voy a mencionar acá, que en conclusión, cuando se ha proferido decisión en respuesta a una reclamación presentada por un usuario de los servicios públicos domiciliarios y esta ha quedado infirme de conformidad con el artículo 62, opera el fenómeno de la cosa juzgada administrativa, por lo tanto no es posible revivir su debate en sede administrativa de la empresa. Por lo anterior, dice la superintendencia, una vez agotada la vía gubernativa, la empresa no puede reiniciar actuación alguna en contra del usuario, soportada en los mismos hechos, ya que estos fueron objeto de procedimiento administrativo que culminó con la decisión del respectivo recurso de apelación. Esto lo comparto plenamente y solo le hago una anotación a lo que dijo la superintendencia. Solo adicionaría que dicho planteamiento de igual modo se le aplica al suscriptor. La cosa juzgada no es solamente para la empresa, es también para el suscriptor. La superintendencia lo enfoca básicamente para el lado de la empresa, pero también se aplica, obviamente, para el suscriptor, porque los efectos de la cosa juzgada no son parciales, son absolutos, como bien se sabe. Entonces, viene el punto. Y contra esa decisión, ¿qué se puede hacer? Me preguntaban, ¿podemos acudir ante la justicia ordinaria en un proceso declarativo verbal? La respuesta también que yo doy desde mi opinión, desde mi punto de vista, es terminante. Se desprende del conjunto de disposiciones que regulan este tema que todo lo que atañe con la problemática en torno a los servicios públicos queda limitada a ser decidida por vía gobernativa o judicial ante el sector contencioso. O sea, aquí no hay posibilidad de acudir ante la justicia ordinaria. Aquí lo que cabe es algo que la superintendencia debe tener muy presente, porque, ya lo voy a mencionar, genera la necesidad de que estudie muy a fondo esas decisiones, genera la posibilidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Eso es viable. Aquí yo cito 2 o 3 casos del Consejo de Estado que han tramitado esos eventos de nulidad y restablecimiento del derecho, y advierto lo siguiente: como ustedes bien lo saben, en el restablecimiento del derecho es posible pedir perjuicios. Entonces, si la superintendencia se equivocó y, digamos, lesionó, por decir un ejemplo, los intereses de la empresa, porque normalmente esto no cubre el usuario, pero sí las empresas, lesionó los intereses de la empresa, si viene una eventual futura acción de restablecimiento del derecho, puede darse una condena de perjuicios que vamos a soportar nosotros, los contribuyentes, porque eso se va a pagar en últimas con el patrimonio del país, porque no va a ser el tramposo el que se lucró, sino va a ser el Estado quien debe responder frente a esa circunstancia como responsabilidad, en este caso de la superintendencia. Entonces, por ese motivo es que, digo, la anterior conclusión plantea para la Superintendencia de Servicios Públicos
la necesidad de ser particularmente cauta en los análisis probatorios que realice al resolver el recurso de apelación, pues si no tuviera razón y la acción de nulidad y resarcimiento del derecho se emprende, si se solicita reparación del daño como lo permite el artículo 138, la decisión de la justicia contenciosa es favorable, terminaría el Estado asumiendo esas cargas pecuniarias que ha debido pagar el suscriptor tramposo. Entonces, destacamos que la superintendencia, en orden a formarse un mejor criterio, no sé por qué ese punto si no lo puede corroborar, si lo ha utilizado, en el trámite del recurso de apelación tiene la posibilidad de decretar pruebas de oficio, porque es que la ley 689 del 2001, que modificó el artículo 159 de la ley 142 del 94, señala lo siguiente: si dentro del trámite de la apelación la Superintendente de Servicios Públicos estima necesario practicar pruebas, esa expresión, estima necesario practicar pruebas, no es nada diverso que a un evento de desarrollo de lo que es hoy el artículo 170 del Código General del Proceso, que dispone: el juez deberá decretar pruebas de oficio cuando sean necesarias para esclarecer los hechos y controversias, hechos de la controversia. Entonces, es una posibilidad que la superintendencia, si encuentra alguna duda, puede tratar de resolverla a través de esa preciosa herramienta que le da la práctica de pruebas de oficio, sin perjuicio de las que eventualmente han pedido las partes. Como siguiente interrogante, también muy sencillo, se plantea referente a si existe la posibilidad de impulsar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en uso de sus competencias, las demandas contra los usuarios para pretender por esa vía la indemnización de perjuicios. La respuesta es contundente: no se puede. No se puede por una sencilla razón. Las funciones jurisdiccionales de las autoridades administrativas evidencian desde su creación, la ley 146 del año 98, su carácter absolutamente taxativo. El actual artículo 24 del Código General del Proceso es la norma vigente en materia de funciones jurisdiccionales de las autoridades administrativas, y con relación a la Superintendencia de Industria y Comercio dice que tiene competencia para conocer los procesos que versen a sobre la violación de los derechos de los consumidores establecidas en el Estatuto del Consumidor, y b, violación de las normas relativas a la competencia legal. Salta, es evidente que en este caso la empresa no es consumidora y como consumidora no puede acudir a la Superintendencia de Servicios de Industria y Comercio en busca de una reparación del daño. Lo puede hacer, eso sí, el usuario. El usuario tiene la doble posibilidad. Puede acudir allá a las Superintendencias de Industria y Comercio porque esta norma se lo autoriza, pero la empresa definitivamente no puede hacer. De modo que el punto final de la consulta es cercar mi opinión acerca del cambio de posición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que hasta el año 2016 se entendió que si no había forma de demostrar el tiempo de permanencia de la anomalía, las empresas de servicios públicos podían recuperar 5 meses. Pero a partir del concepto unificado 34, la entidad revisó la posición y señaló que no hay ninguna norma que establezca una presunción de permanencia de la anomalía por 5 meses, por lo que las empresas tienen la carga de probar el tiempo de permanencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la Superintendencia. Ese artículo 150 no consagra desde ningún punto de vista una presunción de que tiene que condenar o imponer el pago de los 5 meses. Hay que demostrarlos, de modo que con esa observación se tiene que la Superintendencia, cuando va a imponer 1 mes, 2, 3, 6 meses, los que sean, hasta 5 en este caso, tiene siempre que estar soportada en que está probada la respectiva circunstancia. No se puede presumir que los 5 meses son, digamos, una concesión graciosa de la ley. Tienen que estar soportadas y por eso mantengo mi opinión conforme con lo que dijo la Superintendencia. Esto es básicamente lo que quería compartirles. Estamos en tiempo de finalización de la conferencia y mil gracias.